Buenas noches amigos, o buenos días dependiendo en el momento que están viendo este video. Hoy los invito a meditar acerca de una parte de la palabra. Hoy quiero meditar con ustedes e invitarlos a meditar acerca de la autoridad. Y para eso vamos a leer una parte de la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 8. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 8. Y lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vamos a meditar en ello. Dice: tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. Lo repito, tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. Bueno, hoy vamos a meditar en esa parte de la palabra y vamos a meditar en que es una parte de la palabra en 2 de Corintios donde Pablo tiene que defender su autoridad. Vamos a definir qué es autoridad y quién tiene la autoridad siempre y qué tiene que ver con todos nosotros en el mundo. Primeramente tiene que ver aquí con Pablo en la iglesia, con los creyentes, que Pablo tenía un rango que Dios le había dado de autoridad. Y esa autoridad, lo que dice aquí primeramente es que no se avergüenza, porque esa autoridad que, que tenía no era motivo de vergüenza, sino era una autoridad que era dada por Dios. Y que como era dada por Dios no tendría por qué avergonzarse de ella, que tenía que usarla. Pero también decía algo muy importante, que esa autoridad que tenía era para ayudarlo, no para causar daño. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva de un siervo de Dios, pero no solo de esa perspectiva de un siervo de Dios, sino también verla desde una perspectiva de autoridad, porque muchas personas tienen y tenemos autoridad. Autoridad en la familia como padre de hogar, autoridad en alguna rama que tengamos. En la iglesia hay mucha autoridad, principalmente el pastor, los líderes, y de los líderes quienes los líderes dejan a cargo de algo, pero hay mucha autoridad delegada del pastor, primeramente de Dios al pastor, del pastor a los líderes a las ovejas que le dan una autoridad. Pero cada quien tiene una autoridad y nosotros como padres de familia todos tenemos una autoridad. Y así como pastores y padres podemos nosotros eh, podemos meditar acerca de ello. Eh, porque hay muchos padres en la familia que tienen una autoridad y usan esa autoridad, pero de una manera muy dura. Yo lo sé, yo a veces he visto y me he considerado como alguien duro. Pero Dios es bueno y Dios nos enseña. Y, y esta palabra enseña que esa autoridad nunca debe de tener en nuestra mente para hacer daño ni enseñorear de alguna manera, sino esa autoridad que Dios nos da no es para causar daño, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, sino es para hacer bien. Pero hay que ejecutarla y defenderla y no avergonzarse de ella, para hacer bien, para hacer bien. Recuerdo en alguna ocasión cuando Pablo exhortaba y luego mandaba a decir que a esa persona que había exhortado y que no lo dejaran ahí, sino que fueran y lo consolaran y que lo levantaran para que no muriera de tristeza, para que no agarrara ventaja el enemigo. Entonces puedo entender por medio de Pablo
que la autoridad tiene un objetivo, usarse para bien, aunque a veces esa autoridad tenga que doler y incomodar o lastimar. Entonces, nosotros como personas, como yo hablo como líderes de casa, como papá, pero seguro de estar ver personas que tienen su autoridad en su casa como mamá, su autoridad como un líder en la iglesia, su autoridad tal vez como pastor, si lo está viendo un pastor. Entonces debemos de tener esa mentalidad de líder, esa mentalidad del líder, esa mentalidad de bien, esa mentalidad para hacer bien. Si algo a mí me llama la atención, si algo a mí me llama la atención mucho, son dos personajes en la Biblia, que es Moisés y es Pablo. Pablo y Moisés tienen algo mucho en común, que cuando el Señor iba a destruir al pueblo de Israel, Moisés le dijo, no los destruya, mejor ráeme del libro de la vida. Quita mi nombre del libro de la vida, pero no los destruyas a ellos. Eso a mí me espanta por un lado, me cautiva y digo, Moisés es Moisés. Pero Pablo también fue alguien que dijo, desearía yo ser separado de Cristo y que mi pueblo, mis hermanos, hablando del pueblo judío, se acercaran a Él. Eso es algo muy grande. Eso nos habla de quién es Pablo. Y entonces nosotros debemos de ver esa situación de Pablo, de esa personalidad de Pablo que usaba su autoridad, pero tenía un corazón tan grande de amor al grado de decir esa gran palabra. Es algo grande lo que dijo Pablo, muestra la manera de ser de Cristo, la manera de ser de Cristo. Entonces quiero hacer el video corto, quiero hacer el video pequeño, pero quiero que meditemos mucho en eso. Usemos nuestra autoridad para bien, como padres, como siervos, para bien, porque ese es el fin de la autoridad. Ese es el fin de la autoridad, ese es el fin porque la autoridad existe y debemos usarla para bien, no para destruir. Es muy importante tener esa objetividad. Nosotros amamos a nuestros hijos, yo tengo hijos y los amo mucho, los amo con todo mi corazón. Y tengo que tener esa autoridad que Dios me dio y ejercerla. Esa autoridad yo la tengo que ejercer para que ellos no hagan cosas que a ellos les va a hacer mal en la vida. Porque no debo de perder la cordura de que lo malo es malo y va a traer mal a la vida. Entonces debo de tener siempre esa cordura y usar la autoridad y decir, hijo mío, eso no está bien. No te va a ir bien en la vida. Tienes que aprender que eso no está bien. Tienes que alejarte de ello y tal vez disciplinarte para que aprenda y no seas traspasado de muchos dolores. Pero esa es la autoridad. Por medio de la autoridad se usa la disciplina. Pero es para ello. Es la autoridad para poder ejercerla para la vida de las personas que nos rodean. Creo que es algo de lo más difícil de lo que se puede hablar y se puede ejercer, porque duele usar la autoridad, duele mucho usar la autoridad cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a las personas que están cerca de ti. Oh, duele mucho, duele muchísimo usar la autoridad, duele, pero por amor a veces tiene uno que usarla, duele mucho, pero es preferible usar la autoridad
para que la persona no le vaya a ir mal en el futuro. Pero entiendo que una persona que ama le va a doler usar la autoridad. Y va a usar la autoridad y tal vez va a disciplinar por un tiempo. Y cuando haya hecho el trabajo que tenía que hacer la autoridad y la disciplina va a consolar. Y la persona va a entender. Y la persona va a volver en sí. Y la persona va a reconocer que estaba en alguna manera mal y usó. Pero también entiendo que es costoso y es doloroso usar la autoridad para alguien que ama. Pero alguien que no tenga amor en su corazón para las personas, puede ser la persona que tal vez use mucho, mucho más la autoridad, mucho más la disciplina. Pero puede ser una persona que tal vez no tenga el suficiente amor, el suficiente tacto y pueda destruir a alguien. Por eso es muy importante tenerlas el amor para tener la medida y el tacto con la ayuda de Dios, para no destruir a ninguno. Bueno, eso es lo que hoy he querido compartir con ustedes. Que Dios nos ayude a usar esa autoridad, porque tenemos que usarla, pero con amor y para bien, no para destruir, porque no somos hechos para destruir, somos hechos para hacer el bien. Bueno, Dios les bendiga, eso ha sido todo. Que el Señor obre en todos nuestros corazones y que nos ayude a seguir adelante en estos momentos tan difíciles. Dios les bendiga.